Estamos conectados. Bien. Bienvenidos a los que nos acompañan en esta charla de concreto. Vamos a tratar de definir en este espacio que tenemos y hablar un poco de concretos lanzados y morteros. Si van existiendo algún tipo de pregunta durante la presentación, con mucho gusto los vamos solventando y aclarando. Y si no, cualquier otra pregunta, igual tenemos un foro abierto para poder platicar un poco más despacio y a profundidad de estos temas. La charla de hoy es sobre concreto lanzado en morteros. Creo yo que es tecnología en concreto que se utiliza bastante en Guatemala. Vamos a ver cuál es su uso de cada uno de ellos, cuáles son sus diferencias y cómo se trabaja. Hablando de diferencias es precisamente donde surge la primera pregunta. Existe una diferencia entre concreto y mortero, que es algo en lo que se suele confundir dentro del medio, el tema de qué es un concreto lanzado y qué es un mortero lanzado, cuáles son sus especificaciones, qué cumplimientos tienen, cuáles son los requerimientos, para qué los podemos utilizar, cuáles son también sus limitaciones y hacia dónde podemos optar en cada uno de ellos. Y pues sí, existe realmente una diferencia entre mortero y concreto lanzado. Como ustedes saben, el concreto es la mezcla de cemento, arena, grava, agua, y ahora definitivamente no podemos omitir los aditivos, ¿verdad? Que es como la gráfica o la fotografía que ustedes miran, es la composición del concreto y obviamente también para el concreto lanzado. La cantidad de cada de esos materiales dependerá del diseño de mezclas. Vamos a ir viendo cuál es el proporcionamiento de cada una de estas diferencias. Y obviamente ya en el mortero lanzado, como ustedes ven, eliminamos la grava o agregado grueso. Ya el proporcionamiento también va a ser distinto. Sin embargo, se mantienen los componentes como los aditivos, el agua, la arena y cemento. Obviamente los aditivos pueden variar en cada uno de estos materiales, tanto en el concreto como en el mortero lanzado, ¿verdad? Hay los aditivos que ya son de línea, que son los aditivos que tenemos para el retardo del fraguado o la manejabilidad del concreto. Son aditivos que ya cualquiera de las dos mezclas van a llevar para poder darle manejabilidad y que el concreto tenga ese tiempo de salir desde la parte de producción hasta llegar a la obra. Obviamente, como en cualquier material para la construcción, principalmente en la materia prima, hay normas que tenemos que cumplir. Estas son por enumerar algunas de las que deberíamos de tener siempre en mente para el diseño de mezclas. Están los materiales para los agregados, la STMC 33, que es la norma internacional, y que ahora también ya estamos manejando las normas técnicas guatemaltecas, que es la 41007 para agregado para concreto. Estas notificaciones, ahí vamos a meter la grava y la arena. Está la STM 1157, que son los cementos hidráulicos. Esa es la especificación que tenemos actualmente en Guatemala con la NTG 41095. Los aditivos químicos, obviamente, estas son las generalidades de especificaciones de aditivos. Para estos tipos de materiales podemos utilizar, como ya les mencionaba, los retardantes, incluso pueden haber clasificantes dependiendo, o superclasificantes dependiendo de la consistencia que le queramos dar al material, ya sea el concreto lanzado o el mortero. Están los aditivos inclusores de aire. Hay algunos concretos o morteros que van a requerir una inclusión de aire, además de la que ya se genera de la propia mezcla. Hay aditivos que pueden acelerar el fraguado, principalmente en el lanzado. Hay mucho el aditivo acelerante de endurecimiento al momento del lanzado. Vamos a ver cuándo se aplican estos aditivos, principalmente del acelerante de endurecimiento.
Y está por último la norma del agua, que es la SPM CC 1602 o la norma técnica guatemalteca de la 41073. Obviamente esta es para agua de pozo, o el agua que normalmente se utiliza en la producción. Hay otras normas y ya tenemos que también ir pensando en el tema ambiental. Cuando se usa el agua de reciclado, requiere otros ensayos especiales también para poder utilizarla. Ya entrando en el tema, en materia, vamos con el concreto lanzado, que es un sistema de colocación de concreto que se aplica en obra a través de una compresión neumática, ¿verdad? Miramos acá los principales equipos que podemos utilizar. Está la boquilla, como esta es una muy general, existen distintos tipos de boquilla que probablemente puedan tener otros ingresos de tubería o de mangueras. Esta tiene dos, vamos a ver por qué es que tiene dos ingresos este tipo de boquilla. Las bombas tradicionales que nosotros ya conocemos para el bombeo de concreto, y bien las mangueras flexibles para su lanzado, ¿verdad? Con el concreto lanzado no estamos tampoco inventando el agua superada, ni es algo que recientemente se esté utilizando. Si vamos un poco de historia, el primer lanzado que se hizo fue en 1907 a través de Carl Hagelin. Él lo hizo para trabajar algunos esqueletos o estructuras metálicas para unos animales. Fue el lanzado que tuvo. Fue un lanzado por vía seca. Vamos a ver ya cuál es la diferencia entre el lanzado de vía seca y vía húmeda. Este era el equipo que él tenía para su lanzado. Así que ya lleva un tiempo el tema de concreto lanzado, ¿verdad? Es aquí también donde surge el tema de la cunita, como se conoce también al concreto lanzado, al concreto lanzado, ¿verdad? El concreto cuniteado o cunita. Vamos a ver los procesos de aplicación. Como les decía, aquí mencionamos ya por primera vez el tema de lanzado por vía seca. ¿Qué es el lanzado por vía seca? El concreto sale con los materiales de planta, solo con una parte del agua de amasado, sale sin aditivos, tal vez solo puede llevar una parte del aire del aditivo retardante para poderle dar tiempo al concreto que llegue a la obra. Llega a la parte de la descarga con la bomba y a través de otras mangueras. Era por eso les decía que algunas boquillas van a tener hasta 2 y 3 ingresos de mangueras, porque van a requerir que a través de las mangueras luego se una la válvula del agua y los aditivos que ya vienen en esta parte se van uniendo hasta el momento del lanzado en el proceso en obra. Esto es en vía seca, es una mezcla que tiene un asentamiento prácticamente en cero, ¿verdad? Y estos aditivos ya pueden ser el aditivo que va a darle mayor manejabilidad al concreto, solo para plastificarlo, o el aditivo acelerante de lanzado para que al momento de lanzar vaya a secar más rápido. Vamos a ver en el siguiente un pequeño video de lo que es el lanzado por vía seca. Vamos a ver si te podemos dar. Ya está corriendo ahí. Sí. Entonces tienen ellos dos cajones. Vamos a ver, esta es una prueba industrial. Tienen dos cajones, un cajón simulando la estructura, el armado de acero, y otro cajón vacío. Cualquiera de los dos pueden utilizarse. Obviamente, si va a hacer una prueba para su proyecto, es replicar lo que realmente se va a hacer en el proyecto. Si va a ser solamente un lanzado sin armado o el lanzado con armado. Aquí podemos ver las mangueras que ellos tienen. Aquí son 3 mangueras. La negra es donde va el concreto. Va por vía seca. Otra donde va el aire a compresión, que es el que le va a dar la fuerza al concreto para que salga lanzado. Y otra donde se le está incluyendo el aditivo o parte del agua para el lanzado.
Importante ver siempre la técnica de lanzado. Vemos cómo tiene el rebote. Hay parte que tiende a caer hacia el suelo y no va a quedar dentro del elemento. Eso vamos a ver, es normal. Vamos a ver más adelante cuáles son los porcentajes normales para el rebote que tiene estos morteros y concretos. Luego está el proceso de aplicación por vía húmeda. Este es el más tradicional, el que más se utiliza en Guatemala. Normalmente así se despacha por vía húmeda, concreto ya listo desde la planta, aunque sí puede haber una inclusión de algún aditivo en obra. Pero desde la planta va listo con todo el agua necesaria para su clasificación, el aditivo retardante, todos los agregados, ¿verdad? Como la gráfica lo muestra, ya llega listo desde la planta, puede haber un acelerante líquido, como les digo, para su envejecimiento. Aquí es muy poco lo que se utiliza en Guatemala, este tipo de acelerante en la boquilla. Además, el proceso de lanzado el que les ayuda a que se mantenga el concreto va a depender mucho de las capas que estemos utilizando. Obviamente no podemos lanzar el espesor completo en una sola capa. Hay que ir calculando esas capas y ese rebote que puede tener para tener el menor desperdicio posible. En el siguiente video podemos ver ya el tema por vía húmeda. Si se dan cuenta, estamos siempre en el mismo lugar. Ya la prueba que están haciendo es en un panel mucho más grande y ya solo hay dos mangueras en el lanzado. La manguera del concreto y la manguera del aire a presión para poder lograr el lanzado. Si no tuviéramos esa aire a presión, realmente lo que tuviéramos ahí no es un lanzado así, sino un chorro normal de concreto y una descarga normal de concreto. La técnica, como les digo, de aplicación para evitar el menor desperdicio posible o el rebote posible, y les repito, va a ser algo normal que tengamos ese rebote en nuestro proceso. Si queremos hacer una comparación entre los dos sistemas, el método de vía seca y el método de vía húmeda, es el control que podemos tener en el agua, ¿verdad? En la vía seca, el control del agua está controlado en sitio. Obviamente la boquilla tiene que tener un flujómetro para entender cuánto es el agua que necesitamos y no alterar la relación agua-cemento del material. La ventaja del método de vía húmeda es que ya va cargado todo desde planta, la dosificación de planta va controlada y podemos tener una mayor precisión en esta parte, ya que en obra tenemos distintas variables a las que nos podemos enfrentar, ¿verdad? Esta nos la recomienda para agregados livianos. En esta presentación vamos a ver solo para materiales de densidad normal, ¿verdad? Y la ventaja del de vía húmeda, muy importante también, puede ser el desperdicio o el rebote que les mencionaba. Obviamente, el método de vía seca, a pesar de que se le aplique agua o aditivos retardantes, en el sitio va a ser una mezcla con mucho mayor rebote y que va a tener mayor generación de polvo y pérdidas en el cemento. Y estas son las diferencias que podemos encontrar entre los dos métodos que nosotros podemos utilizar para el lanzado de concreto. Pero muy importante, el éxito del concreto lanzado o endurecido depende siempre de un diseño de mezcla adecuado y una correcta aplicación, ¿verdad? El método de aplicación en la obra, en el sitio, es muy importante. Si no se tiene el equipo especializado y el personal especializado, el éxito del concreto lanzado se va a ver afectado. Es muy importante contar con toda esa capacitación para poder lograr un acabado correcto y un lanzado correcto. Como les decía, el diseño de mezcla del concreto lanzado normalmente solo lleva dos tipos de agregados, que es el agregado fino y el agregado de 3/8.
En el mercado se encuentran tres tipos de tamaños máximos de agregados. Están de 3 octavos, de 1 pulgada y de 1,5. Esto es para concretos convencionales. Pero la recomendación de diseño de mezclas para concretos lanzados es un tamaño máximo de 3 octavos. Obviamente por el tipo de boquillas que utilizamos, la presión que se necesita para el lanzado, el tema de rebote va a ser mucho más fácil que tengamos un diseño de mezcla con la pasta y el proporcionamiento adecuado con un agregado pequeño, ¿verdad? Y es lo que hay disponible en cuanto a diseño de mezcla de concreto. ¿Cuáles son las guías que tenemos para el lanzado de concreto? Como cualquier proporcionamiento, hay algunas recomendaciones. Está en la CI 506R, que es la guía para concreto lanzado. El 506.1, que es el reporte del estado del arte, es decir, cómo podemos hacer también lanzados con fibras. Eso se me olvidaba mencionarles. Existe también concreto lanzado no solo en aditivos líquidos, sino también con refuerzo de fibra. Especificaciones del 506.2 es para proporcionamiento y la aplicación de concreto lanzado. Son referencias que podemos consultar sobre el proporcionamiento de mezclas. ¿Cuál es la diferencia que tenemos dentro de un concreto lanzado y un concreto convencional? Principalmente es el agregado hueso. Ustedes se dan cuenta, para un concreto lanzado este baja el 23%, mientras que un concreto convencional puede estar alrededor del 36 o el 40%. Y al complemento de todos los demás materiales que utilizamos, el agua prácticamente se mantiene. Hay un poco más de cemento en la parte del concreto lanzado, porque obviamente lo que queremos es esa generación de pasta, y la generamos a través del cemento y la cantidad de arena que podemos tener dentro de nuestra mesa. Obviamente con estos contenidos que cambian de cemento y de arena, principalmente de cemento y agua, las características que tenemos dentro del diseño de mezcla es la relación agua-cemento. Vamos a encontrar relaciones agua-cemento entre 0.35 y 0.50 para concretos lanzados. Esto nos da muchas características intrínsecas del concreto. Vamos a ver más adelante cuáles son esas. Luego está la resistencia. La resistencia que nosotros conocemos como semillas normalmente es la de cilindros, ¿verdad? Para concretos lanzados hay un método de extracción de residuos o de núcleos dentro del elemento. Y las resistencias que vamos a encontrar típicas son de 3.000 a 7.000 PSI. Esto es solo una referencia porque normalmente con estas relaciones agua-cemento que tenemos, las resistencias van a estar mucho más arriba de 3.000 PSI. Solo para dar un aproximado, un concreto de 4.000 PSI, en el mercado está alrededor de 0.54, 0.52. 0.56 de relación agua-cemento. Entonces, si estamos más abajo de eso, los 3.000 seguramente no entran dentro de esta gama de relación agua-cemento. La que va a mandar aquí es más la relación agua-cemento que tengamos, más una resistencia, así va a ser una referencia, una relación entre una y la otra. Como les mencionaba, es importante definir cómo vamos a medir la resistencia de nuestro concreto. En este caso, es a través de núcleos, se hace una prueba industrial, debe tener el espesor adecuado para cumplir con la norma de extracción de núcleos, que es donde vamos a extraer nuestra muestra de concreto, obviamente siempre con un ensayo adecuado a los 28 días o dependiendo de la especificación que tengamos de resistencia. En este caso fue estos dos cajones, se hizo el lanzado, aquí están ustedes a los operadores haciendo el lanzado, y la superficie, como ustedes pueden ver en la muestra esta, no es una superficie lisa, dependiendo
dependiendo de la técnica de lanzado, así también va a funcionar la superficie que tengamos, pero normalmente es una superficie irregular la que vamos a tener. Ya en el proceso de extracción de núcleos y llevarlos al laboratorio se hace la nivelación de los mismos. Por eso ideal que cumplamos con la profundidad que tienen que tener los núcleos. Y es igual aclarar que se puede medir a través de cilindros, y es una referencia también para la resistencia que vamos a tener del concreto colocado. El siguiente video es también a través de vía seca, eran las 3 mangueras que mencionábamos, y ahí terminó de llenar los cajones donde se van a extraer los núcleos. Tenemos el rebote, si se dan cuenta, la superficie de este lanzado en comparación del que teníamos anterior es una superficie mucho más regular, y siempre va a depender de la persona que tengamos en el lanzado. Y lo que les platicaba del rebote, hay ciertos porcentajes, esta es una referencia de qué porcentajes podemos tener dependiendo del elemento que estemos lanzando. Pisos y losas nos dice que podemos tener un rebote del 5 al 15%. Superficies verticales o inclinadas podemos tener del 15 al 30%. Y plafones se refiere a las losas prefabricadas o losas que van a ser lanzadas para eso acabado. Obviamente, si hay un lanzado hacia arriba, el rebote va a ser mucho mayor, que puede ser del 25 al 50%. Estos cálculos se tienen que hacer en el volumen que se solicite de concreto para el desperdicio que pueda tener y no tener faltantes del mismo elemento que estamos lanzando. Como les decía, hay unas ventajas intrínsecas del diseño del concreto. Alta resistencia a la compresión, era lo que les mencionaba de las relaciones agua-cemento, de punto 35 a punto 50, eso ya es un concreto que va a tener una resistencia alta. Resistencia a la abrasión para el desgaste, resistencia a los cambios climáticos, a ataques químicos, baja permeabilidad y resistencia a los ciclos de congelamiento de hielo. Todas estas ustedes las encuentran en el ACI 318, en el capítulo 19, que habla sobre durabilidad del concreto. Ahí pueden ver ustedes cómo es que cumplimos con cada una de estas. En ellas está la referencia, hace referencia al concreto para congelamiento de hielo, de baja permeabilidad, ataques químicos, y nos dan ciertas referencias en cuanto a resistencia y relación a agua-cemento que tenemos que cumplir para cumplir con estas ventajas dentro de nuestra mezcla. Normalmente pide una relación agua-cemento de entre 0.45 y 0.50 para los temas de durabilidad, una resistencia mínima de 4000 PSI. En algunos casos va a pedir que sea otro tipo de cemento el que utilicemos, pero para cumplir esto con una relación menor a 0.50 ya tenemos una baja permeabilidad, ya tenemos resistencia a algunos ciclos de congelamiento de hielo, algunos cambios climáticos. Y obviamente con el contenido de cemento que tenemos dentro de los concretos lanzados, cumplimos todas estas especificaciones que nos da el ACI 318. Y yéndonos ya a lo que podemos encontrar en el mercado con el concreto lanzado, los distintos usos que le podemos dar. Aquí aparece el nombre de UNITA, como les decía, como también se le conoce, para estabilización de taludes. En Guatemala, el uso, iba a mencionarlo más adelante, pero ahora que aparece por acá el tema del talud. En Guatemala el uso de concreto lanzado es muy limitado. Es poco el que construye a través del concreto lanzado, es más el mortero lanzado el que utilicemos. Hay algunas discusiones ya en mesa con ingenieros estructurales de cuál debería de ser
lo mejor para utilizar nuestro proyecto. Obviamente nos ha funcionado muy bien el mortero lanzado con las buenas características que tiene este y las buenas características de nuestros suelos. Pero es un tema que hay una mesa de discusión actualmente entre ingenieros estructurales y productores y constructores para poder también llegar al uso del concreto lanzado. ¿Qué ventajas podemos tener? Aumenta la productividad de la obra, obviamente nos evitamos el tema de formaletas para algunos elementos que podamos lanzar. El proporcionamiento que se hace es buscando el mínimo rebote, ¿verdad? Que todo disminuir esa caída del concreto lanzado. Puede ser una entrega de grandes volúmenes, aunque eso va a depender también de la capacidad de lanzado que se tenga, de las bombas, cómo vaya el avance del proyecto. En cuanto a las especificaciones técnicas, como encontramos en la tabla, y les mencionaba, la resistencia va a partir de los 4000 PSI hasta 5000. Obviamente, por cuestiones de proporcionamiento, estas son las limitaciones que tenemos ahorita no limitaciones, sino los rangos que tenemos de resistencia. Podría ser una resistencia mucho mayor. El tamaño máximo agregado es en 3/8, lo que les mencionaba. No se recomienda utilizar un agregado más grande que de 3/8. El asentamiento es un bajo asentamiento. Obviamente, si es un bajo asentamiento, vamos a tener una mayor compactación, a que podamos tener un concreto con una mayor fluidez. Va a ser más difícil de manejar y va a ser más difícil lograr que se mantenga. El peso unitario se va a mantener a lo que normalmente tiene un concreto convencional, entre 2.300 y 2.400. El tipo de colocación es por vía húmeda, es el que normalmente se despacha, al menos que se solicite y sea muy específico lo que estén pidiendo, se puede hacer el despacho a través de vía seca. El tiempo de manejabilidad es de 2 horas más menos 30 minutos bajo condiciones normales de clima. Obviamente, si queremos alargar la manejabilidad, ya nos toca el uso de otros aditivos, o dependiendo de la condición climática, puede haber aplicación también de sistemas de enfriamiento de la mezcla. Es algo que también se da mucho en el tema del concreto lanzado, obviamente por la fricción que pueda tener la tubería o la manguera flexible, puede tener ciertos taponamientos, y hemos podido ver en la práctica que el mantener controlada la temperatura de la mezcla ayuda a agilizar el proceso y no tener esas dificultades en la obra. Lo que le mencionaba, también llamado por el concreto proyectado, bonita o shotcrete, pero es como lo podemos encontrar normalmente en la literatura, esos son los nombres que tienen. Vamos a ver el tema de fotografías un poco en sus usos. Como les digo, en Guatemala es muy raro que utilicen el concreto lanzado, pero está en canales de alcantarillas, son superficies que van a ser irregulares, no necesitamos un acabado tan especializado. Luego, aunque se ha utilizado poco, sí está también para la estabilización de talleres inmunes de contención, ya sea en carreteras o el tema de sótanos. Mucho se ha dado también el concreto lanzado, se utiliza más en el tipo de tanques y cisternas o piscinas que en el tema estructural, como en las fotos de arriba. La ventaja de utilizarlo en este tipo de elementos como cisternas y piscinas es que por la forma o el tema de cómo formaleteamos o cómo formaletear y cómo hacer el vaciado luego del concreto de estos elementos, se facilita hacer el lanzado más que el concreto de colocación normal. Como pueden ver en la fotografía, las formas estas en formaleta tal vez podrían ser un poco más difícil de conseguirlas o de lograr la forma del elemento. Igual acá tendríamos que formaletear por completo el piso, fundir primero muros y después fundir losa, o fundir primero losa y después muros. En cambio aquí pueden fundir
finalizar en una sola fundición el elemento completo. Las rocas artificiales son otros elementos que pueden hacerse a través del concreto lanzado, ¿verdad? Mucho es en el tema también de zoológicos, donde recrean en la parte del ambiente donde están los animales, es donde más se ha visto el uso de rocas artificiales o parques temáticos. El tema de túneles y minas en Guatemala son los que más han utilizado el concreto lanzado para el recubrimiento de sus túneles. Obviamente aquí también va a querer mucha técnica. Por el elemento es más probable que se tengan algunos rebotes por lo que mencionábamos de lanzar hacia arriba. Las formas va a depender del acabado que quieran dar. Se le puede dar un acabado luego con otro tipo de mortero y ya solo es para el tema estético. El éxito o los proyectos de mayor éxito que hemos tenido, hay algunos taludes que se han esterilizado con concreto lanzado. Ustedes ya ven el armado dentro de todo el muro. Obviamente siempre trabajándolos con el sistema de soft nailing. Luego en las minas también, esto es en mina Marlin. Todo el recubrimiento del taludeo que tenía. Este es un desfogue que ellos tienen para su laguna. Pueden ver las dimensiones del elemento en comparación con las personas que están por ahí, el tamaño que teníamos para esas fundiciones. Y recientemente en los ingenios azucareros está la fundición de un tipo de silo que son los domos inflados. Pueden ver ustedes el tamaño que tiene el domo en comparación del camión que está en la fotografía. Un poco, no nos vamos a extender en eso, pero un poco el proceso del domo es está la capa externa, que es la formaleta inflada, por así decirlo, que es un PVC. Luego de ese PVC una primera capa de poliuretano, a esa capa de poliuretano toman los ganchos o el refuerzo. Luego la segunda capa de poliuretano, ahí ya va el acero de refuerzo y bueno, luego ya viene todo el lanzado. La mina de cimentación es también de concreto, que es donde está sujeta toda la capa de PVC. La siguiente fotografía es el lanzado ya dentro del domo. Es un brazo extendible o una grúa extendible la que ellos utilizan. Los domos van con de espesores desde 50 centímetros hasta 30, 35. En un mismo domo pueden haber esas variaciones de espesores. Si se alcanza a ver, más o menos el lanzado que ellos hacían de las capas era de 5 milímetros y luego volvían a hacer hasta llegar al espesor que ellos deseaban. Obviamente terminaban una de las primeras capas, luego subían para hacer una capa encima de la que habían terminado, luego regresaban y bajaban y volvían a hacer una segunda capa donde ya habían lanzado. Aquí se ve el acero de refuerzo que tiene dentro del elemento. Luego ya pasamos al mortero lanzado. Como les decía, la diferencia es el proporcionamiento y que este ya solo lleva agregados finos. Este es el proporcionamiento que tiene el mortero lanzado, ya sube la cantidad de cemento que tendremos por el tema de que hace falta la parte de gruesos. La arena ya sube mucho más también, es un concreto con bastante pasta, obviamente, no hay un agregado grueso. La cantidad de agua sube también, vamos a requerir una mayor cantidad de agua porque los finos que contiene la mezcla nos la va a demandar. Puede subir también la cantidad de aditivos para darle cierta manejabilidad. Y las relaciones agua-cemento que estas tienen son mucho más altas y las resistencias son mucho más bajas. Ya, como hacemos referencia en cuanto a los procesos de lanzado, ya hicimos referencia en las primeras imágenes. Vamos a ir ya a la parte técnica del mortero.
o lo que encontramos en el mercado. La parte de técnica, como les decía, las resistencias ya pueden ir de 3.000 a 4.000. A diferencia del concreto lanzado que teníamos de 4.000 a 5.000 PSI. Las relaciones agua-cemento que tiene para esta resistencia, estamos hablando de un agua-cemento de 0.60, 0.55, alrededor de esos números. Arena o polvo de piedra son los agregados finos que podemos conseguir para este tipo de mortero, ¿verdad? Hay algunos morteros que pueden medirse a través de un flujo, ¿verdad? El tiempo de manejabilidad que tenemos es muy parecido a los 2 minutos y medio, perdón, 2 horas con 30 minutos que teníamos para el otro. El principal uso en Guatemala es la estabilización de taludes y muros de contención. En sótanos es donde más vemos el uso de este tipo de mortero. Como les mencionaba anteriormente, siempre la estabilización del calor también con el soil nailing y los muros de los sótanos reforzados también a través de este sistema. Tenemos las superficies delgadas. Aquí lo que mencionaba, el rebote aquí es menor porque no tenemos un agregado grueso, pero lanzando siempre hacia arriba en una superficie delgada, el recubrimiento de algunas paredes. Obviamente ahí va a depender mucho también de la presión que tengamos de aire. Volvemos al tema de túneles y canales. Eso va a depender del tema estructural. Aquí se nota muy bien en las fotografías cómo fue el proceso del tema de capas y cómo fueron ellos elaborando el sistema de mortero lanzado dentro de los sótanos. En unas distintas capas, cuál fue el proceso que llevaron, el tema nuevamente del soil nailing que tienen por acá. Y es donde más vamos a ver el uso de este tipo de concreto. Obviamente, y muy importante, que esto también sea el tema de curado y protección del elemento. Eso es un tema muy importante en estos tipos de lanzados, porque se descuida, pero pensamos que no debemos cuidar el elemento y se debe hacer. Aquí hay algunas fotografías más de lo que se ha trabajado con el concreto lanzado, o perdón, mortero lanzado. Siempre el tema de sótanos es donde lo miramos. Luego pasamos al tema de control de calidad. El control de calidad es el mismo que llevamos para cualquiera de los otros tipos de concretos convencionales. Temperatura, peso, asentamiento, cilindros, en el caso de que queramos hacer cilindros. Donde pueden haber variantes es lo que decía de los cilindros o testigos o núcleos y el tema para medir la fluidez o el porcentaje de aire o el peso del mortero o el concreto. Los núcleos, lo que les platicaba, el tema de los cajones, el lanzado, luego se extrae el núcleo. Este es de un concreto lanzado, podemos ver el agregado grueso dentro del mismo. Aquí está la norma para el ensayo de obtención de núcleos perforados. El tema de aire, era el que les decía que puede tener una variante. Existen distintos equipos para poder medir el aire, está el presurómetro, el tema de método volumétrico, este es un ensayo más especificado para el tema de peso contenido de aire de morteros, es apenas una muestra muy pequeña la que se toma en este tipo de ensayo, pero son las opciones que tenemos para esa medición. Prácticamente esto es a grandes rasgos el tema de morteros y concretos lanzados. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Cualquier duda o pregunta las podemos ir solventando o bien se pueden dirigir hay un correo, creo yo, que tienen para escribir. Sí, a investigación-y-desarrollo@sempro.com. Este es el correo que tenemos para cualquier duda, si surge más adelante, y estamos a las órdenes en cualquier tema técnico que podamos.
ayudarlos en su proyecto. Para un par de minutos para ver si nos escriben algo en el chat. Ok. Álvaro pregunta, ¿influye el clima para la elección del tipo de concreto lanzado? Si es por lanzamiento seco o húmedo. El clima influye en cualquiera de los concretos, ya sea vía húmeda, vía seca o un concreto convencional, independientemente de sea lanzado o no. Por eso mencionaba que existen sistemas para poder controlar la temperatura del concreto, aunque en la norma no existe una especificación como tal que nos diga que no podemos tener cierta temperatura. Sí es bueno poder controlarla y saber si el clima nos puede afectar. Ya sea el clima cálido, clima frío, debemos tener ciertas consideraciones. Clima frío, pongámosle Shela, va por parte nuestra de la producción el controlar el retardante o el químico que podamos aplicar al concreto para que éste no alargue su fraguado. Y puede ser la aplicación de acelerantes para acelerar su fraguado y que no tengamos problemas en el elemento. En clima cálido, que ha sido, digamos, si ponemos un ejemplo del tema de los domos lanzados, para todos ellos aplicábamos hielo dentro de la mezcla en sustitución de parte del agua de la mezcla y el enfriamiento del agua de producción a través de un chiller. Trabajábamos con agua a 5 grados más el hielo. Teníamos temperaturas en concreto alrededor de 17, 20 grados centígrados y eso nos permitía lanzar mucho más rápido. Al inicio del proyecto no se contempló la temperatura del concreto y sí tuvimos muchos taponamientos. Entonces sí, prácticamente ya sea en clima, vía húmeda o vía seca, el clima nos puede afectar y es algo que debemos controlar. Con el clima que normalmente tenemos en Guatemala, no, o en la ciudad capital, no debería de haber ningún problema, porque tenemos concretos 27 grados y mucho 30. Ya en la costa ya podemos tener temperaturas de 35, 36 grados. Y obviamente con el contenido de cemento que tienen estas mezclas, que tienen que ser mucho más alto para poder tener esa pega en el elemento, la temperatura puede ser por calor de hidratación. No sé si hay alguna otra pregunta y si solamente esta aquí. Gracias. No, creo que ya. Bueno, nos despedimos entonces y muchas gracias. Dice, Otto pregunta con respecto al desperdicio, ¿qué se puede hacer? El desperdicio obviamente no podemos recuperar el concreto que el rebote o que se perdió en el rebote, no lo podemos recuperar. Se podría recuperar en dado caso que queramos recolectar y utilizar y poder lavar, hacer un proceso de lavado segregado, pero no, realmente no nos funcionaría de nada. El éxito del rebote está en la capacitación que tenga o la capacidad de lanzado que tenga el operario de la manguera. Como les mencionaba, él es el encargado de que se cumpla con el proceso de los espesores,
esa es otra parte importante también, aparte de la capacidad que tiene el que está lanzando, los espesores que van a tener los elementos, saber cuál es la limitación que tengo para las capas, cuántas capas lo puedo hacer. Si lo voy a hacer en una sola capa, saber que puedo tener mucho mayor rebote. La superficie donde estamos lanzando es importante también. Si es una superficie relativamente blanda, una superficie rígida, eso puede ser que en la primera capa tengamos mucho más rebote. Como decía, pues todavía puedes regresar ahí. Sí, sí puedo. Vamos a ver dónde está la parte de rebote. Es aquí, rebote. Son las flechitas con los porcentajes. Listo. Como mirábamos acá, las primeras capas es donde vamos a tener el mayor rebote, porque es la que está en contacto directo con la superficie donde estamos lanzando. Entonces, la misma superficie nos va a hacer que tengamos ese rebote. Y conforme se vaya compactando, ya las próximas capas van cayendo sobre un concreto relativamente fresco, y es por eso que necesitamos la pasta, para que haya esa pega y no crear capas también dentro de un lanzador, una junta que no queramos tener y parezcan, por decirlo de un modo, parezca como hojaldre, si hacemos un corte y miramos y tenga las distintas capas que hemos lanzado. Es por eso que me enfoco principalmente en la técnica que tenga que estar lanzando el concreto y el equipo. Si ustedes se dan en los videos que podemos ver, hay alguna parte donde el aire no tiene la fuerza suficiente, entonces no llega con la misma proyección al elemento que estamos lanzando, y ahí puede ser que tengamos desperdicio. La presión del aire que tenemos para lanzar es importante. Gracias. Tenemos otra pregunta. Álvaro dice, ¿cuáles son los espesores máximos y mínimos para mortero lanzado y para concreto lanzado? No hay un espesor máximo y mínimo como tal. Como les decía, por ejemplo, los domos, teníamos un espesor en la base de 55 y conforme iba formándose el domo, llegaba hasta 30 centímetros, 35. Ellos tenían lanzados de 5 milímetros por capa hasta llegar a los 55 centímetros. Es decir, no lanzaban en un solo día el espesor de los 55, sino, por decirles algo, el tema de los domos fueron lanzados, obviamente, en el proceso también de inflado y todo eso, pero tal vez podrían ser 2 o 3 meses los que ellos tuvieron para el lanzado de concreto. Estamos hablando de temas, espesores muy grandes, pero no hay un mínimo ni un máximo. Obviamente, el espesor del lanzado del concreto lanzado va a ser el espesor del agregado de eso que tenemos, que son los 3 octavos. O sea, esa primera capa probablemente vaya a quedar de ese espesor por el tema de que es un agregado grueso. Y el espesor que hagamos en el lanzado del mortero va a ser mucho menor, ya que solo tiene el agregado fino para el lanzado. Pero no hay un espesor máximo. Por eso es importante el tema de las pruebas industriales, para ver la técnica y el proceso que vamos a tener lanzado dentro del elemento. Gustavo López pregunta, en caso de los muros de contención o taludes, la filtración de agua es algo que siempre sucede. ¿Qué tipo de drenaje recomienda para que el concreto no sea afectado por el exceso de humedad o en su momento alguna filtración? Sí, en cuanto a tipos de drenajes, no es mi expertise ni es mi especialidad. Sí entiendo que hay una preocupación por eso también. Hay algunos muros, obviamente, que se toman tema de filtraciones, y por eso es importante, y vuelvo y insisto en esto, el tema de la técnica de lanzado. Como vimos en el mortero y en el concreto, tenemos relaciones agua-cemento prácticamente bajas. Por eso es que está la mesa de discusión de utilizar más
el concreto para todo este sistema, porque tenemos mayores resistencias y relaciones agua-cemento bajas. Al tener relaciones agua-cemento bajas, o por lo menos menores a 0.50, y resistencias arriba de 4000, nos aseguramos que sea un concreto de baja permeabilidad. Si ustedes van, como les decía, a la 318, capítulo 19, en el tema de durabilidad, la recomendación para un concreto de baja permeabilidad y que evitar ese tipo de filtraciones. Ojo que dice baja permeabilidad, siempre lo menciona como baja y no impermeable. Sabemos que puede existir la absorción de agua y la filtración, pero obviamente vamos a ayudar mucho al elemento utilizando una baja relación agua-cemento y una alta resistencia para el tema de durabilidad. Y evitar filtraciones es a través del tipo de lanzado, porque si el lanzado no es parejo y no es consistente, es más seguro que, como les digo, tenemos este tipo de cambio de distintas capas, que no sea monolítico o que tengamos alguna junta dentro de un lanzado y otro. Entonces es también importante ver ese proceso y estructurarlo para evitar ese tipo de problemas. Bueno, creo que hoy sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.